Estamos leyendo el capítulo número 6 de San Lucas, donde nos dice tres cosas importantes. El Señor se fue a orar toda la noche. Toda la noche el Señor estuvo en oración. Después de haber estado toda la noche en oración, hizo tres cosas muy importantes. Primero, eligió a los 12 apóstoles, muy importante. Segundo, enseñó las bienaventuranzas, muy importante. Tercero, lo que acabamos de escuchar hace un momento. Decreta el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Mientras que en el Evangelio de San Juan se hace en el contexto de la última cena, en el Evangelio de San Lucas se hace como complemento de las bienaventuranzas y de la elección a los 12, a la misma altura del sacerdocio de Cristo, a la misma altura de las promesas del cielo. De ese tamaño de importante es el decreto del mandamiento nuevo. Nada más para que lo dimensionemos, qué tan importante es, mientras que San Juan lo coloca en el contexto de la última cena, San Lucas lo coloca en el contexto de la elección a los 12 y de las bienaventuranzas. Muy importante. ¿Y qué tan importante será que a todos nos extraña y nos saca de nuestros criterios cuando nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los difaman, presenten la otra mejilla al que los golpee, denle la túnica al quien le quite el manto, denle al que les pide, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames. Qué fuerte. Honestamente, de las 8 expresiones que he mencionado, ¿cuántas en realidad nosotros vivimos verdaderamente? 1 o 2. De las 8 primeras expresiones que Jesús nos propone cuando nos quiere hablar del mandamiento nuevo, del mandamiento del amor. Nosotros predicamos y hablamos mucho del mandamiento del amor, pero la mayoría de las veces lo interpretamos humanamente como a nosotros nos place manifestar el amor. Pero es Jesús que nos dice en el Evangelio de hoy cómo debe de ser interpretado verdaderamente el mandamiento del amor. Y si nos fijamos, antes de hablar del amor al prójimo, del amor al amigo, antepone la obligación de amar al enemigo, amar al que me aborrece, amar al que me maldice, amar al que me difama, amar al que me golpea la mejilla, amar al que me quita el manto, amar al que se lleva lo que yo tengo. Esa es la forma de amar de Jesús. Puede gustarnos o puede no gustarnos, pero nadie tiene el derecho para tergiversar lo que Jesús nos dice en su palabra. Y en su palabra nos dice: el mandamiento del amor comienza por amar a los enemigos. Porque qué fácil es amar a los amigos, hasta los paganos lo hacen. Qué fácil es amar a los hijos, hasta los paganos lo hacen. Qué fácil es amar a la familia, bueno, ni tan fácil, ¿verdad? Amar a la familia y a los seres queridos, pues hasta los paganos lo hacen. Por tanto, ¿qué nos diferencia a nosotros del amor que viven los paganos, del amor que viven los que no conocen a Dios? Nos diferencia que nosotros debiéramos saber amar al enemigo,
amar al que me hace el mal, amar al que me difama, al que me aborrece, al que me maldice. A ese Jesús me pide que yo lo ame. Qué difícil es en una sociedad como la que nos ha tocado vivir, donde los gobernantes dicen que todo va bien, pero apenas ayer, tan solo el día de ayer, se asesinaron a 63 personas, solo en un día. ¿Y saben cuál fue el estado donde más se asesinaron personas el día de ayer? Así es, el Estado de México. En esta realidad, en donde nosotros vivimos llenos de tanta violencia, de tanto odio, de tanto rencor, eso que viven los violentos, los que matan gente, los que hacen el mal, termina transminándose al resto de la población. Y nosotros nos vemos contagiados por ese mal que se vive en la sociedad. Y nosotros lo podemos observar en nuestra forma de reaccionar. Cuidado y le hagas algo a alguien, porque su reacción inmediata es de violencia. Su reacción inmediata es de venganza, de odio, de rencor, de aborrecer, de maldecir, de difamar. Cuidado, porque esto que se vive en la sociedad se está transminando y nos está contagiando a los que queremos vivir como Dios manda. Tengamos mucho cuidado. Ayer decíamos, a veces buscamos las reacciones inmediatas. Inmediatamente quiero buscar placer, inmediatamente quiero buscar satisfacción. ¿Por qué muchas veces nosotros maldecimos? ¿Por qué muchas veces nosotros aborrecemos? ¿Por qué muchas veces nosotros difamamos? ¿Por qué nosotros de inmediato odiamos a nuestro enemigo? Porque placenteramente es una recompensa inmediata. El mexicano, hazle algo y de inmediato se voltea y ya te está llenando de leperadas, si no es que ya te está golpeando. La satisfacción es inmediata. Y ayer nosotros aprendíamos con la palabra de Dios, no busquemos satisfacciones inmediatas, porque las satisfacciones inmediatas no nos dejan buscar el verdadero bien. Las satisfacciones inmediatas solo alimentan el sentimiento, solo alimentan las emociones, pero el verdadero sentido de nuestra vida va más allá del sentimiento y de la emoción. Poníamos el ejemplo del retiro que vivimos el fin de semana pasado, que muchos vienen solo a alimentar la emoción o el sentimiento y no cambian su vida porque su meta era el sentir bonito. Pero el bien verdadero va más allá del sentir bonito. El bien verdadero hace que cambiemos nuestra forma de pensar, hace que le demos un nuevo horizonte a nuestra vida. Por lo tanto, buscando el bien inmediato, si alguien te la hace, tú buscas que te la pague. Si alguien te ofende, tú buscas desquitarte. Si alguien te difama, tú hablas mal del que te difama y obtienes una recompensa inmediata. Ayer el Señor nos decía, no busquemos esas recompensas inmediatas. Busquemos las verdaderas recompensas que nos ofrece Dios nuestro Señor. Es decir, prefiero anteponer la recompensa inmediata por un bien superior. Y es lo que hoy continúa nuestro Señor en este discurso de las bienaventuranzas, continúa enseñándolo. Alguien te hizo el mal, ámalo. Alguien te difamó, ámalo. Alguien está haciéndote daño, ámalo. Te están aborreciendo, ámalo. Se lleva tu manto, ámalo. Estás anteponiendo el placer inmediato a una recompensa futura.
Esto, queridos hermanos, es la lógica del amor que Jesús nos enseña a vivir. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero no se vale tergiversarlo. Hay mucha gente que toma la palabra de Dios y la tergiversa a su comodidad, la tergiversa a sus propios intereses. El Señor nos dice con claridad: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen. En definitiva, esta es la exigencia del amor sin barreras que nos pide Jesús que vivamos. Esto, queridos hermanos, es la parte primera de la vivencia del mandamiento del amor. Supera la barrera de la clasificación entre el que me cae bien y el que no me cae bien. Humanamente, como los paganos, humanamente nosotros ¿qué hacemos? Me cae bien la hermana, la voy a amar mucho, pobrecita, está enfermita, está en sillas de ruedas, yo soy el primero que me ha comido a ayudarla y la voy a amar porque me cae muy bien. ¿Verdad que así le hacemos? En cambio, el otro hermano que me cae re mal, ni siquiera lo saludo, ni siquiera lo volteo a ver porque me cae re mal, y ese jamás le voy a tender una mano porque me cae mal, pero a la que me cae bien, a esa sí le voy a ayudar. ¿Verdad que así somos? ¿Y qué nos dice hoy la palabra de Dios? El verdadero amor comienza por amar al que me cae mal, porque que es muy fácil amar al que me cae bien. Y no solamente al que es mi enemigo por causa de Cristo, sino también simplemente al que es mi enemigo de manera general. Esto, en el fondo, Jesús nos dice: amar no nada más es un acto del sentimiento. Y San Agustín lo explicaba muy bien con aquella frase de ama y haz lo que quieras. Es decir, amar es un acto de la voluntad. Yo me tengo que esforzar por amar en primer lugar a mi enemigo. Eso no es un acto del sentimiento, eso es un acto de la voluntad. A ver, Padre, ¿por qué será que Jesús nos pide que nos esforcemos por amar al que no se lo merece? ¿Que no mejor debiéramos premiar y amar al que sí se lo merece? Y la lógica de Jesús no es esa. La lógica de Jesús es: debemos de amar no tanto al que más se lo merece, debemos de amar al que más lo necesita. Nuestra obligación de amar va en primer lugar al que más lo necesita, no al que más lo merece, porque el que más lo necesita es el que más nos encomienda nuestro Señor, que nos dice que la única fórmula para romper la cadena de violencia es abrazar en el amor. Alguien te hizo el mal, tú vas y se la regresas. ¿Tú crees que ahí ya acabó la ola de violencia? Él te la va a regresar doble o triple. Y luego tú se la vas a querer volver a regresar otra vez doble o triple. Y la violencia no va a acabar hasta que haya un muertito. La única fórmula de romper con la cadena de violencia es abrazar en el amor, como Jesús lo hizo cuando vino a estar entre nosotros y a morir por nosotros en manos de los malvados en el sacrificio de la cruz. Decía el Papa Juan Pablo II: el mal solo es vencido con el bien. No respondas al mal con mal, antes bien, haz el bien a quien te hace el mal. Hay una frase que muchos dicen que es de San Agustín, pero en realidad no es de San Agustín, es de San Bernardo de Claraval. La medida del amor es amar sin medida. La medida del amor
es amar sin medida. No se trata de una actitud de resignación, como si dijéramos, los cristianos son perdedores porque se les obliga a amar a sus enemigos, se tienen que resignar. No, es una actitud positiva porque nosotros reaccionamos positivamente. Recuerden la fábula de la taza de café. Yo voy caminando y llevo en la mano una taza de café. Viene la vida y me empuja. ¿Qué es lo que voy a tirar? El café del que estaba lleno mi taza. Cuando la vida te empuja, cuando la vida te avienta, ¿qué es lo que va a salir de ti? Aquello de lo que estás lleno. Si viene un enemigo y te empuja en la vida, ¿qué va a brotar de ti? Lo que tú estás lleno por dentro. No, yo soy muy buena, voy a misa todos los días, pero apenas alguien te toca. ¿Y cómo reaccionas? Con leperadas, con maldiciones, con malhabladurías. Entonces, ¿de qué estás lleno? ¿De amor o de odio? ¿De qué se supone que debemos estar llenos los cristianos? ¿De qué? ¿De qué? Y si entonces viene alguien y nos hace el mal, ¿qué debe de brotar de nosotros? De lo que estamos llenos. ¿De qué estamos llenos? Tratar al enemigo como un hermano. Esa es la verdadera fraternidad. Esa es la lógica de Jesús. Esa es la regla de oro. Dos cosas podemos ya empezando a... Todavía no prenda el piano, todavía no, pero ya vamos empezando a concluir. Dos elementos podemos identificar en la regla de oro: amar al enemigo y renunciar a la violencia. Nuestras reacciones jamás deben de ser violentas, porque si tú dices creer en Dios y si tú tienes a Dios en tu corazón, no puedes reaccionar jamás con violencia. Amar al enemigo y renunciar a la violencia. Tratar a los demás como queremos ser tratados. No juzgar para no ser juzgados. No condenar para no ser condenados. Una medida generosa, porque con la misma medida con que se mida, seremos medidos. Ayer recuerden que la primera lectura nos decía, no nos contentemos con los bienes del mundo, porque con los bienes del mundo obtenemos las satisfacciones inmediatas. Decía la primera lectura de ayer, antes bien busquemos los bienes de arriba, porque son los bienes de arriba los que le van a dar un verdadero sentido a nuestra vida. Hoy nos dice la palabra de Dios en la primera lectura, Dios los ha elegido a ustedes y les ha dado su amor. Yo con eso me quedo. Dios me eligió y me llenó de su amor. Y si Él me llenó de su amor, yo debo de tratar de vivir en las virtudes que tengan amor, porque vivir en el amor es el vínculo de la perfecta unión. Ayer decíamos 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer? Hoy hay 10 actitudes positivas que nos recomienda la primera lectura. Dice la primera lectura, 1, sean compasivos. 2, magnánimos. 3, humildes. 4, afables y pacientes. 5, sopórtense mutuamente. 6, perdónense cuando tengan quejas. 7, en sus corazones reine la paz de Cristo. 8, sean agradecidos. 9, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. 10, tengan amor, que es el vínculo de la unión, de la perfecta unión. Que así sea.
Que así sea.